Entonces, el libro de los mediums, más una vez, estamos en la segunda parte, capítulo 5, estudiando sobre las manifestaciones físicas espontáneas. Y entonces, donde Kardec nos presenta sobre las enseñanzas sobre los ruidos, alboroto y perturbaciones, lanzamiento de objetos, fenómeno de aportes. Entonces, todo esto va en este capítulo. Vamos entonces, ya empezamos con este capítulo, adelante, vamos adelante para ver qué más nos dice Kardec. Bueno, en el punto 87 nos dice que las manifestaciones espontáneas no siempre se limitan a ruidos y golpes, sino que algunas veces degeneran en un verdadero alboroto y en perturbaciones. Entonces, no es solamente muchas veces estas manifestaciones por cosas muy simples, no, a veces se va a límites de lo que una persona, de que las personas pueden incluso soportar. Muebles y objetos, entonces Kardec nos da ejemplos. Muebles y objetos diversos son derribados, proyectiles de todo tipo son arrojados, desde afuera hacia adentro, puertas y ventanas son abiertas y cerradas por manos invisibles, los vidrios de las ventanas son quebrados y todo eso no puede ser atribuido a una ilusión. Bueno, y ahí estos fenómenos en la literatura más común, más popular o que se conocen más, es llamado poltergeist, que es una palabra alemana que quiere decir duende ruidoso o espíritu travieso. Entonces, es lo que Hollywood, por ejemplo, le gusta muchísimo estas películas, ¿no? De poltergeist, es una palabra, bueno. Y ahí yo fui a mirar aquí en España, encontré una historia de una familia. Estaba ahí en un periódico online que se llama información.es. La historia de una familia que en 2003 pasa a vivir aterrorizada por objetos que se movían y se rompían solos en su casa. Fue un fenómeno de estos espontáneos que pasó con esta familia, una familia de una pareja mayor con su nieta, y que pasó a los periódicos porque fue por mucho tiempo y una perturbación muy grande. Y ahí vamos a ver, a mí lo que me pareció interesante en lo que decía este periódico, cómo lo describía y tal, fue los caminos que tomaron para comprender el fenómeno y librarse de este problema, hacer cesar, parar el problema con la familia. Entonces, caminos muy interesantes. Nosotros vamos a ver estos caminos que son los más comunes para después ver qué dice Kardec sobre estos fenómenos. A ver, todo esto está directamente sacado de este periódico. Entonces dice, entre otras cosas, ¿no? Tal y como se publicó en su día, el párroco de la iglesia de San Francisco bendijo en 2 ocasiones la vivienda. 2 ocasiones. Esto quiere decir que el párroco ha venido a bendecir un poco esta idea del exorcismo, ¿no? Para alejar a los espíritus malos, al demonio, lo que sea. Una vez, y seguramente no fue suficiente, volvió una vez más. Y la policía local y nacional acudió también tras algunos de los episodios violentos, imagina. Entonces, tenemos ahí 2 autoridades, la autoridad religiosa, el párroco,
y la autoridad gubernamental, civil, que estaba ahí también para ayudar. No llegaron a resultados porque el problema continuó como igual. La problemática, el problema estaba igual. Y ahí un parapsicólogo del Centro de Estudios Parapsicológicos de Elda, porque esto se pasó en Elda, pasó la noche en el domicilio y aseguró haber recibido un golpe en el hombro izquierdo. Entonces, palabras textuales de él, que no provenía de ninguna de las personas que estábamos allí. Este experto señaló que lo que ocurría en la casa se debía a un cúmulo de fuerzas negativas cuyo objetivo es desestabilizar el entorno. Entonces vamos a ver cómo la parapsicología explica el fenómeno, no lleva en cuenta en verdad, los espíritus, la inteligencia extracorpórea, extrafísica, pero habla de fuerzas negativas que se acumulan y ahí desestabilizan el entorno. Tras un par de días de tregua, la familia recibió la visita de otro parapsicólogo, Gabriel Gómez, quien acabó concluyendo que el fenómeno era un poltergeist 100% auténtico, causado por las fuerzas psíquicas de una persona. Entonces, muy interesante como la parapsicología lo explica. Son las fuerzas psíquicas de una persona, de una única persona, que es capaz de fenómenos tan intensos y violentos. Se trata de un caso de telequinesia provocado de forma inconsciente por un allegado a la familia. Así se explica en la parapsicología. Subrayó este investigador, que descartó la presencia de espíritus o fantasmas tras intentar sin éxito captar psicofonías. Vamos a ver estas psicofonías, ¿qué son? Bueno, primero, el fenómeno de telequinesia, también llamado de psicocinesis, es la supuesta capacidad de una persona para mover, alterar o manipular objetos físicos sin contacto físico alguno, es decir, utilizando únicamente la mente. Ustedes se recuerdan que nosotros hablamos sobre esto aquí, ¿no? Hablamos sobre esta joven española que podía doblar las cucharas, todo esto, ¿no? Y también este israelí que fue muy famoso, Uri Geller, con este fenómeno de psicocinesis. Pero ahí estamos hablando de otro fenómeno. No estamos hablando del fenómeno de doblar cucharas. Estamos hablando de fenómenos de levantar cosas en el aire, explotar las cosas, quebrar, ¿no? ¿Cómo se dice? Romper, pues. Entonces, es otro tipo de fenómeno. ¿Y qué son las psicofonías? También conocida como fenómeno de voz electrónica, son voces o sonidos de origen desconocido que se registran en grabaciones de audio y que no fueron audibles al momento de la grabación. Entonces, estas son las psicofonías, como llama la parapsicología. Entonces, tienen aparatos electrónicos y intentan grabar voces en el ambiente. Y como no grabaron voces en el ambiente, descartaron totalmente la posibilidad de que ahí hubiera un espíritu. No puede haber porque no grabamos la voz. Bueno, y entonces es un fenómeno, dice él, es un fenómeno que se provoca de forma inconsciente y por parte de personas que sufren una fuerte carga
emocional. Qué interesante, ¿no? Como se explica la parapsicología. Insistió. Los fenómenos volvieron a producirse y con un vecino y 2 niñas como testigos. Si me hubieran contado esto, dice el vecino, seguramente no lo hubiera creído, pero como me está pasando a mí y lo estoy viviendo en mis propias carnes, me lo tengo que creer, afirmaba Vicente Díaz. Bueno, entonces está muy caracterizado, el fenómeno estaba ahí, ¿no? A ver ahora por dónde va la cosa. Unos días después, 4 miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas se desplazaron a Elda para investigar el caso. Tomaron fotografías de infrarrojos en todas las habitaciones, realizaron un barrido para detectar campos electromagnéticos e entrevistaron con polígrafo a la propietaria del inmueble con el fin de detectar un posible fraude. Esta última prueba detectó que mentía sobre algunas cuestiones. Bueno, este también es un aparato electrónico, ¿no? Que se ponen las personas, la policía lo utiliza bastante, que se ponen las personas y se puede, por las pulsaciones del corazón, por las reacciones físicas de la persona, se puede detectar si está a mentir o no. Y ahí se detectó por como se llama otra vez, polígrafo. Los señores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que había ahí mentiras. El presidente entonces de esta asociación determinó que todos los hechos supuestamente sobrenaturales eran provocados de forma consciente y voluntaria. O sea, está a decir que eran fenómenos que las personas producían ellas mismas. Era voluntario, entonces era algo que estaban ahí de acuerdo para hacerse. Por algunos residentes de la casa. Es evidente que presenta una serie de problemas familiares. Ahí empieza a hablar de la familia. Problemas familiares y sociales bastante visibles y les aconsejamos que se tomen el tema con mucha calma y dejen pasar el tiempo y que reciban apoyo psicológico. Entonces, llegan a la conclusión que los fenómenos eran provocados por la propia familia, la propia familia lo hacía, no se sabía exactamente, no se sabe ahí exactamente por qué motivo, una familia quiebra sus propios muebles, los desplazan, etc., pero así lo veía la sociedad de parapsicología, como había una mentira ahí. A ver, tras analizar las imágenes, el investigador concluye que se trata de un escenario preparado. Sin embargo, apunta que quedan interrogantes por resolver, como por ejemplo, cómo la niña, porque ahí dicen que los fenómenos eran provocados por esta niña juntamente con sus abuelos, porque era la pareja grande con su nieta de 12 años. Entonces, cómo la niña ha sido capaz de poder fotografiar un vuelo, porque al salir de ahí dejan a la niña una máquina fotográfica y que ella podía utilizar y fotografiar los fenómenos cuando ocurrieron. Entonces, se queda esta pregunta. ¿Cómo la niña ha sido capaz de poder fotografiar en vuelo una serie de objetos sin que se pueda apreciar traza de movimiento alguna y cazarlos en un espacio no superior a 3 metros? Entonces, ¿se explica todo? No, no se explica. ¿Qué pasó después? No se sabe, porque el reportaje, lo que se escribe ahí, no dice exactamente qué pasa después de todo esto. A ver si hay más cosas. No. Entonces, al final,
empiezan a hacer una comparación de este fenómeno en esta casa con una película, y les parece que la niña, porque ha visto la película, cuando los abuelos dicen que no ha visto ninguna película, pero ellos no lo creen, entonces de esta forma la niña está influenciada y empieza a provocar los fenómenos, y ahí están los abuelos. Bueno, es bastante difícil comprender cómo lo explican, pero lo que quieren decir en realidad es que era una fraude, también se puede decir así, ¿no? No se dice un fraude, y que al final no había ahí, naturalmente no había espíritus porque no lo detectaron, y bueno, y es muy triste porque en lo que escriben cosas muy tristes sobre la vida de la niña. Al final entran ahí en la intimidad de la familia, publican la intimidad de la familia para justificar que todo esto no pasaba de un fraude. Bueno, así, son caminos que se toman para explicar los fenómenos, ¿ah? Entonces, nosotros tenemos el camino que nos presenta el espiritismo, pero hay otros caminos. Lo que queremos saber es si los otros caminos llegan a una buena conclusión y se pueden realmente explicarlo todo, y se pueden, como decir, sanar el problema, ¿no? A ver ahora qué nos dice Kardec en el libro de los medios. Entonces dice Kardec que muchas veces el desorden es real, pero en otras ocasiones solo es aparente. Después se le va a explicar sobre esto. Si escucha un estruendo en un cuarto contiguo, el ruido de la vajilla que cae y se rompe estrepitosamente, trozos de leña que ruedan por el piso. Las personas de la casa acuden presurosas, pero encuentran todo tranquilo y en orden. No obstante, tan pronto como se retiran del lugar, comienza nuevamente el alboroto. Entonces, a veces se escucha y parece que todo está venido abajo, todo se está rompiendo, y cuando se llega ahí no pasa nada, está todo absolutamente normal. Esto pasó una vez con una amiga. La cosa empezó en su cocina y ella escuchaba los armarios, los que abrían y cerraban, y ruidos de todo. Y cuando llegaba ahí, por la noche especialmente, y cuando llegaba a la cocina, estaba todo absolutamente tranquilo. Después me contó ella que un día estaba en la sala a ver televisión y escuchó un sonido muy raro de algo que caía en el suelo de la sala, en el piso. Y eran piedras pequeñas, pero que atravesaban el vidrio sin romper el vidrio, y caían en el suelo, en el piso de su sala. Bueno, esto pasó por un tiempo y después cesó. A ver qué dice más Kardec. No hay duda de que el miedo ha exagerado muchas veces algunos hechos que, al pasar de boca en boca, alcanzaron proporciones extraordinariamente ridículas. Y esto es muy común, porque si yo cuento a ustedes, ¿no? Les hablo de este fenómeno que pasó con esta amiga o a una otra persona, y cuando se habla de esto, cuando se informa a otros, como se habla a otros, tenemos la tentación o la tendencia de exagerar un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Entonces, lo que Kardec dice, ¿no? Que muchas veces el miedo, cuando la persona está también ahí en medio de este fenómeno, con el miedo lo ve de una forma también bastante exagerada. Con la ayuda de la superstición,
se ha considerado que las casas donde se producen estos fenómenos son frecuentadas por el diablo, y de ahí han resultado todos los cuentos maravillosos o terribles. Y como decimos, también se han resultado las grandes películas de Hollywood. A ver, el medio más seguro de prevenir los inconvenientes. Ay, ahora vamos a ver, ¿qué medio? ¿Tenemos medio de prevenir esto? A ver, ¿qué pudiera generar, ya que no es posible impedir que ocurran, consiste en dar a conocer la verdad? A ver, ¿qué da a conocer la verdad? ¿Qué quiere Kardec decir con esto? Quiere decir que las cosas más simples se vuelven aterradoras cuando ignoramos su causa. Cuando todos se han familiarizado con los espíritus y las personas a quienes estos se manifiestan ya no creen que los persigue una legión de demonios. Nadie los temerá. Pues que la gente, claro, mira, hay una legión de demonios, y si uno va a un cine para ver una de estas películas, ustedes tal vez se recuerden, no los más jóvenes, pero los otros, de una película llamada El Exorcista, que era un otro tipo de fenómeno. Y cuando la gente está impactado con todo esto, claro, el miedo. Entonces Kardec dice que el modo de evitar este miedo, miedo, es decir la verdad. Mira, este es un fenómeno provocado por inteligencias no extrafísicas, inteligencias que no están en el cuerpo material, están en el mundo espiritual y lo están a provocar. En la revista espírita, y ahí voy a decir a ustedes que va ahí en la revista espírita porque hay un montón de historias que Kardec publica sobre estos fenómenos. Y mira que ahí dice Kardec, en la revista de agosto de 1859, la historia del panadero de las Grandes Ventas, cerca de Dieppe, en marzo de 1860, ¿cómo era? La de la calle de Noyers en París, agosto de 1860. Hay un montón de historias. Si quieren ver, ay, Cristina, ¿dónde encontramos la revista espírita? Kardecpedia.es, porque si vamos a Kardecpedia hay un montón de idiomas y hay en idioma español. Y ahí se puede leer estas historias que son increíbles. Hay historias increíbles. Y mira ahí en el libro de los medios, está ahí en este punto 88, y Kardec nos da esta pequeña relación de historias que se puede leer, que son fenomenales. Bueno, y ahí viene Kardec a decirnos que los hechos de esta naturaleza suelen tener el carácter de una verdadera persecución. Conocemos a 6 hermanas y ahí nos da un ejemplo, cuando se vuelve como una persecución. Conocemos a 6 hermanas que vivían juntas y que todas las mañanas durante varios años encontraban sus ropas desparramadas por la casa, ocultas hasta en los techos, desgarradas y cortadas en pedazos, por más que tomaron la precaución de guardarlas bajo llave. Y ahí realmente para una mujer o para 6 mujeres es una persecución de las peores. Imagínate, tener sus bellas ropas, imagina en esta época. Hoy vamos allí a Zara, compramos ropa y si mañana nos parece ahí cortada, podemos ir a Zara a comprar otra tal vez, ¿no? Pero de cualquier modo, en esta época, 1800, imagina estas ropas rasgadas, cortadas en pedazos. Qué triste.
qué horrible. Entonces, verdadera persecución. Y estos fenómenos son más frecuentes de lo que se supone, pero sus víctimas, mira, si es tan frecuente, ¿por qué no escuchamos hablar sobre esto? Porque sus víctimas raramente se atreven a hablar del tema por temor al ridículo. Pero más que esto, hemos tenido conocimiento de que se creyó haber curado de supuestas alucinaciones a algunos individuos, que debido a estos fenómenos fueron sometidos a tratamiento indicado para los alienados, lo que los dejó realmente locos. Entonces, muchas veces es un peligro realmente hablar de estos fenómenos porque, como vimos ahí en esta investigación, en este caso ahí en Elda, que se dice, bueno, esto es una mentira, esto es una cosa provocada, hecha, y ahí también no se explica con qué intención una familia va a molestarse a sí misma para llamar atención de quién, de qué, ¿no? Entonces, y además los tratamientos que se puede, porque se puede tomar a la persona como loca, como alienada, y ahí puede ser realmente un peligro. A ver, la medicina es incapaz de comprender estas cosas porque solo admite en las causas el elemento material, nada más. De lo que resultan errores, claro, a menudo funestos. Algún día, dice Kardec, la historia describirá ciertos tratamientos del siglo XIX del mismo modo que hoy se narran algunos procedimientos de la Edad Media. Mira qué visión tenía el codificador, ¿no? Una visión fenomenal del futuro, por donde podríamos caminar. No obstante, si después de todas las comprobaciones quedara demostrado que no son fruto de la acción del hombre, será preciso admitir que son obra del diablo, como dicen algunos, o obra de los espíritus, como decimos nosotros. Unos dicen obra del diablo, pero también se refiriendo a una fuerza extrafísica, pero nosotros decimos de los espíritus. Así dice la doctrina espírita. Pero ahí tenemos unas preguntas. Pero ¿de qué espíritus hablamos? ¿Quién son estos espíritus? ¿Qué quieren? ¿Y por qué provocan esos fenómenos? A ver, ¿qué dice Kardec? Porque a partir de ahora, en este punto 90 del libro de los medios, es de lo que Kardec va a hablar. Entonces dice que los espíritus superiores, del mismo modo que entre nosotros los hombres rectos y serios, no se entretienen haciendo alboroto. Nadie podía imaginar una persona seria, responsable, ética, ¿no? A hacerse de, ¿cómo a decir? No sé, hacer alboroto y destrozar la casa de las personas. No se puede creer. Entonces, de la misma forma como no somos así en el plano físico, tampoco ahí en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque cuando dejamos el cuerpo físico somos los mismos. Tenemos adentro de nosotros los valores o las imperfecciones que cultivamos. Entonces los serios, éticos, responsables en el plano espiritual son serios, éticos, responsables. Entonces los espíritus superiores no lo harían. Muchas veces hemos evocado a los espíritus golpeadores para preguntarles por qué motivo perturban así la tranquilidad de las personas. Llamo la atención para el instrumento, para la técnica, para el proceso investigativo de Kardec. El proceso investigativo que hacía Kardec no estaba ahí a inventar teorías,
no inventaba teorías, simplemente evocaba a los espíritus y decía, hola, cuéntanos, ¿quién eres tú? Ahora díganos, ¿por qué está ahí a hacer alboroto, confusión en la casa de las personas y perturbar la tranquilidad de las familias, de la familia? ¿Qué te pasa? Cuéntanos, ¿por qué lo hace? Él dialogaba, entrevistaba, se dice así, entrevistar a los espíritus. Hacía una entrevista. Cuéntanos. Entonces, la mayoría de ellos no tiene otro objetivo más que divertirse. Mira la conclusión que llega Kardec. ¿Qué quieren? La gran mayoría, claro, hay otros motivos, pero la gran mayoría quiere divertirse. Son espíritus frívolos más que malos. No son exactamente malos, son frívolos. Son, ¿cómo se dice? Bueno, no me viene la palabra. Pero está ahí en la cuestión 100 del Libro de los Espíritus, escala espírita, ¿no? Entonces son estos espíritus. Se ríen del terror que provocan y de las investigaciones inútiles, mira, que realizamos para averiguar la causa del tumulto. Ahí se hace un montón de investigaciones, se eleva los polígrafos, no sé qué, y los espíritus están a divertirse con todo esto. Ay, mira qué lindo, mira las cosas que traen aquí para ver si se nos descubren. Ja, 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 ja. ¿No? Entonces se divierten. Suelen ensañarse con un individuo al que se complacen en molestar y lo persiguen de casa en casa. Una de las historias que nos cuenta Kardec ahí en la revista espírita es esta, que llevan este niño de un lugar a otro y el espíritu iba por todos lados. Y era el propio niño, al final, que con su ectoplasma, con su mediunidad de efectos físicos para provocar las manifestaciones físicas, que pasaba de este espíritu la materia, el material que necesitaba para los fenómenos. Entonces, los padres le cambiaban de habitación, el fenómeno se repetía. Llevaba a casa de una tía, el fenómeno se repetía. Llevaron a casa de un cura, el fenómeno se repetía. Y después fue a casa de un médico y ahí estaba el fenómeno otra vez. Entonces se complacen en molestar, va de casa en casa. Y ahí están, se ríen, ¿no? Molestan y ay, mira qué divertido, mira qué divertido. Otras veces, dice Kardec, se apegan a un lugar sin otro motivo que su capricho. Bueno, aquí me quedo, me parece bastante bien, aquí estoy bien, tranquilo, nada me molesta, pues aquí me quedo y hago unas cositas. A veces me pego a hacer unos ruidos, unas cosas por ahí, ¿no? También en ocasiones pueden hacer todo por venganza, como tendremos oportunidad de ver, porque Kardec va a hablar sobre esto también más adelante. En algunos casos su intención es más loable. Quieren llamar la atención de ciertas personas y establecer comunicación con ellas, ya sea para hacerles una advertencia útil o bien para solicitarles algo para sí mismos. Entonces tenemos venganza, tienen odio, quieren vengarse, pero también otras razones, otros motivos
llamar la atención, establecer comunicación con la gente, para divertirlas, para el bien. Una cosita más y paramos. Hemos visto muchos espíritus que piden plegarias. Plegarias, ¿cómo se dice? Plegarias. O que solicitan el cumplimiento en su nombre de votos que no pudieron llevar a efecto. Mira, hacen los votos y al final desencarnan, mueren y no cumplen sus votos y vuelven a decir, ay, por favor, ¿me pueden hacer? Otros desean en interés de su propio descanso reparar una mala acción que cometieron cuando estaban vivos. En general es un error que les tengamos miedo. La presencia de esos espíritus puede ser molesta, pero no peligrosa. Bueno, paramos por aquí.